Bueno, hola, bienvenidas, bienvenidos a este espacio, gracias por estar aquí. Mi nombre es María Camila y como dijo recién Dani, hago parte del equipo de Cuadili, acompañando a organizaciones sociales justamente en el desarrollo y transformación de sus modelos de sostenibilidad. Y con nosotros también está Jader. Bueno, adelante, presidente. Muchas gracias, Cami. Bueno, buenos días, bienvenidos para todos, para todas, un gusto. Yo soy Jader Rojas Jiménez y el día de hoy pues nos vamos a tomar un cafecito con Cami, vamos a hablar acerca de cómo diseñar y ejecutar una estrategia de planificación ágil. Así es, Jader. Bueno, pues sí, la idea de este espacio va a ser un espacio más a modo conversación en el que les vamos a compartir las experiencias, aprendizajes que hemos tenido justamente desde asumir este desafío de acompañar a organizaciones sociales. Si no conocen sobre Cuadili, les cuento que Cuadili es una organización social desde donde acompañamos a organizaciones sociales, empresas sociales y gobiernos a adaptarse a diferentes desafíos a través de la agilidad. Pero bueno, yo creo que vamos de una vez con el espacio que nos convoca hoy, que es como tal compartir con ustedes cómo diseñar y poner en marcha una estrategia de sostenibilidad ágil. Sí. Cami, ¿de dónde nació esta idea de esta charla? ¿Dónde fue que surgió pues como la necesidad de hablar y de compartir un poquito acerca de esto? Cuéntanos. Bueno, Jader, creo que viene de un camino atrás de mucho tiempo en el que justamente desde la experiencia de acompañar a organizaciones sociales en su transformación y en diferentes procesos más innovadores de acompañamiento en identificación de soluciones y respuestas a desafíos complejos, nos dimos cuenta que un gran dolor, si se quiere, o preocupación de las organizaciones sociales era justamente su modelo de sostenibilidad. Y como muchas veces nos volvíamos realmente dependientes a grandes donantes o a quizás, donantes individuales, una red de donantes individuales que suele afectarse ante desafíos complejos, como de una forma muy homogénea. Y bueno, como qué hacemos con el impacto, con nuestra causa cuando nos enfrentamos a desafíos complejos. Entonces fue de ese modo como desde Cuadili empezamos a reconocer la necesidad que teníamos, también siendo Cuadili una organización social, ¿no? Como de repensar nuestro modelo de sostenibilidad y entender que desde ese valor social que ya estábamos generando al acompañar a organizaciones sociales, también era posible pensar en generar un valor económico que hiciera sostenible nuestro impacto. Entonces, bueno, pues de ahí surge justamente el motivo por el cual desde Cuadili comenzamos a trabajar en este eje y también el motivo por el cual hoy estamos aquí en este espacio compartiendo esas experiencias. Súper, súper bien, claro. Y que de alguna manera esto de pensar en cómo diseñar y ejecutar una estrategia de sostenibilidad ágil nos permite como repensar un poco cómo hemos venido trabajando, ¿cierto? Que al final de cuentas hay un concepto que es concepto de VUCA, que es un acrónimo, una sigla que significa volátil, incierto, complejo y ambiguo, y desde ese mundo es donde nosotros actualmente estamos viviendo, experimentando, ¿cierto? Si vemos, por ejemplo, el mundo hace 2 o 3 años atrás, es una cosa totalmente distinta antes de la pandemia, ahora en la pandemia. Entonces, eso nos pone en la reflexión de qué hacemos, o sea, cómo abordamos las formas en las que trabajamos, las estrategias, las estructuras, los equipos, cómo deberíamos de pensarlo. Desde ahí, por eso titulamos un poco esta charla Sostenibilidad Ágil, que aquí sostenibilidad ágil no quiere decir una sostenibilidad rápida, acelerada, porque al final digamos que ágil nos invita a pensar en eso, pero hay una connotación de ágil que quisiéramos compartirles el día de hoy que tiene que ver con esto de un poco la esencia, ¿cierto? Hay un autor que se llama Alistair Cockburn y nos habla acerca del corazón de la agilidad, The Heart of Agile, donde hay 4 palabras fundamentales básicas que tal vez nos invitan a caminar estos entornos cambiantes, ambiguos, complejos, como una mirada, de acercarnos y de ver cómo nosotros como organización también reflexionamos y mejoramos continuamente. Entonces, esos 4 conceptos son, primero es colaborar en el sentido de cómo hacemos nosotros para pensar desde una estrategia de sostenibilidad ágil, maximizar la colaboración dentro de nuestra organización. Y eso es buscar espacios, equipos, formas en las cuales podamos nosotros articularnos y buscar esto realmente genuino de sentarnos, charlar, así como estamos haciendo en este momento, de compartir buenas prácticas, de compartir el propósito con un equipo y a partir de ahí empezar a transitar este entorno complejo para a partir de esa diversificación tener ideas y de innovación, tener retos que nos inviten a creatividad y desde esa creatividad la diversidad nos complementa. Entonces, esa colaboración nos lleva a entregar, que es el segundo concepto del corazón de la agilidad, y es cómo nosotros hacemos para entregar valor de manera continua.
Y ese entregar valor de manera continua nos invita también a pensar en nuestro cerebro y decir, las ideas perfectas son enemigas de lo bueno, ¿cierto? Y también de lo posible. Entonces, como organizaciones, nosotros también como salimos un poco de ese paradigma desde hasta que no tengamos todo perfecto, no podemos salir, sino que podamos empezar también a dar pequeños pasos que nos permitan aprender más de nuestros servicios, de nuestra oferta, de lo que nosotros damos. Colaboramos para entregar valor. Los dos conceptos siguientes son reflexionamos para mejorar, que es muy, muy importante y es una invitación a pensar, si nosotros queremos sobrevivir en un entorno cambiante, ambiguo, es necesario parar la pelota, ¿cierto? Sentarnos, esperar un momento y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? No solamente enfocarnos en esto que nos ha llevado a la productividad del siglo XX, de seamos más productivos, mantengamos nuestras agendas completas, sino qué tanto estamos generando valor de la manera en la que trabajamos, qué tanto nuestros procesos actuales realmente son consecuentes con lo que queremos lograr. Entonces, desde esa invitación, creo que la sostenibilidad ágil nos invita un poco a ver cómo nosotros involucramos estos 4 conceptos para que de alguna manera repensemos cómo venimos desarrollando nuestras ideas. Claro, está buenísimo, Jader, esto que nos compartes. Y creo que igual, o sea, cuando hablamos de estos conceptos, entendemos que justamente es eso, ¿no? La agilidad va a ser como esa herramienta que nos va a transitar justamente en ese desarrollo de la estrategia de sostenibilidad, en la que muchas veces, pues, como al hablar de números y demás, quizás nos fijamos en ciertos objetivos o indicadores que queremos lograr en términos económicos, pero perdemos un poco como esa esencia quizás del llamado a reflexionemos constantemente, preguntémonos más allá del valor económico que esto está generando para la organización, cuál es el valor real que estamos generando de acuerdo a nuestro impacto, ¿no? El impacto que queremos lograr, al propósito de nuestra misión y demás. Pero bueno, yo creo que, no sé, ahí sí estamos viendo en el chat y demás, pero creo que muchas veces sí hablamos de desarrollemos una estrategia de sostenibilidad, transformemos nuestros modelos, pero ¿y por dónde empezamos? Eso, ¿cómo se cocina? ¿Cómo? ¿Por dónde arrancamos? Bueno, un primer buen paso que puede ser es alineémonos primero como organización y como equipo, ¿cierto? Entendemos que las organizaciones sociales muchas veces tienen restricciones, cantidad de personas o los equipos son más reducidos. Entonces, es muy importante que potenciemos nosotros y salgamos un poco de esto de la escasez, pensar en una cultura de la escasez a una cultura de la abundancia. Y un primer paso es alinearnos para ver qué queremos nosotros como organización. Pasa muchas veces en las organizaciones es que si dependemos, por ejemplo, de un donante y ese donante se va, así nuestro propósito sea un propósito superior, ¿cierto? Que nos inspire demasiado, puede quedarse estancado. Entonces, una primera pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para buscar alternativas, ¿cierto? Abrir posibilidades en los caminos en los cuales decimos, si tenemos un solo camino inicial, ¿cómo tenemos otros, digamos, claro, planes? ¿Cierto? Pues ahí creo que vamos mucho con esto que quizás traemos siempre en las conversaciones de hacernos conscientes de esa necesidad de diversificar ingresos y pues creo que con lo que estabas diciendo, cómo traer esa conversación al equipo inicial que muchas veces quizás desde las organizaciones sociales nos cuesta de, bueno, generar ingresos, ¿está bien? Está bien validarlo como equipo y aquí la invitación que hacemos desde Cuadili es siempre pensar que las organizaciones sociales están en la necesidad y en la capacidad, además, de generar esas estrategias de ingresos propios, pues por justamente el valor que vienen generando en la sociedad, pero además porque justamente tener la posibilidad de generar valor económico hace que tu propósito en sí no esté en una cuerda floja cada vez que, pues, pasa un año y quizás los grandes donantes tienen que pensar, bueno, tenemos que priorizar ciertas temáticas, ejes geográficos y demás. Así que bueno, pues yo quiero traer como quizás un pequeño plan a recorrer, como que desde Cuadili es una propuesta que hacemos a las organizaciones y también desde el modo en que venimos acompañándolas y que hasta hoy en día ha sido una metodología que nos ha permitido ver resultados y bueno, entonces como por eso ahorita les vamos a compartir un pequeño mapa de esa ruta que proponemos desde Cuadili. Así que bueno, pues partiendo obviamente de que es súper importante traer esta conversación en equipo, también al momento de pensar justamente en la transformación de un modelo de sostenibilidad, vamos a diseñar un plan. Y un plan implica pensar justamente en una estrategia, ¿no? Sí. Cuando pensamos en una estrategia, quizás de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer son cuáles son esos objetivos que queremos lograr. No solamente en términos de números de recaudación, también pensar como equipo. Son objetivos que son motivacionales, que nos inspiran, que hacen a nuestro propósito. Luego también preguntarnos, bueno, ¿cómo vamos a medir
qué métricas vamos a fijarnos dentro de justamente pues estos objetivos o estos ideales que queremos lograr, y entender que quizás aquí ya me voy un poquito más adelante, que si bien nos fijamos esos objetivos al principio, los vamos a estar evaluando en el tiempo, ¿no? Vamos a estar no solo evaluándolos en relación a nuestro, digamos, desempeño dentro de la organización, sino también en la información que vamos recolectando del contexto. Claro, que es muy bueno para nuestro cerebro, Cami, ahí, por ejemplo, pensar en objetivos mucho más concretos, ¿cierto? Porque al final nuestro propósito no podría o no debería reducirse a una sola solución, a un solo donante, a un solo canal de ingresos. Lo que deberíamos hacer ahí es pensar desde las posibilidades, cómo esos objetivos como organización nosotros cuantificamos también lo que ofrecemos, ¿cierto? Es decir, si yo me pongo en el punto de vista de cuánto vale el servicio, el voluntariado que yo hago, debería tener una respuesta, porque eso nos permite cuantificar y poder tener una mirada sostenible de qué ingresos podría generar, ¿cierto? Hay una herramienta que podría ser muy útil en este caso, que son los OKRs, objetivos y resultados clave, que las dejamos ahí para que las googleen, que podría ser un artefacto o un insumo muy interesante para que empecemos a conversar sobre cómo esos objetivos y resultados clave nos ayudan a caminar hacia adelante de cara a lograr nuestro propósito. Porque tenemos propósitos, yo creería que ninguna organización social tiene un propósito contradictorio al beneficio, al bienestar común. Así es. Y bueno, creo que ahí también paso a una segunda etapa que siempre traemos y hacemos consciente en el desarrollo de la estrategia de sostenibilidad, que muchas veces como que la damos por obvia en las organizaciones, ¿no? Y es esa conversación de cómo nos vamos a organizar como equipo para que las cosas sucedan. ¿Cómo hacemos para asumir esos roles personales, como más desde los roles individuales, para entender que la sostenibilidad es un tema que nos atraviesa y que debe ser relevante pues, para todas las personas que acompañamos la misión de la organización, ¿no? Claro, que ahí hay un ritmo dentro de la agilidad, un principio es ritmos sostenibles, ¿cierto? Y es como nosotros, además de perseguir un propósito, de ir hacia allá, tenemos una cadencia con una periodicidad que es sostenible para las personas, ¿cierto? No queremos trabajar por una causa social en la que nosotros estemos reventados, por ejemplo, desgastados, porque al final eso tiene un costo de creatividad, de calidad de vida, de calidad de las relaciones. Entonces, el ritmo sostenible hace que también nosotros nos autorregulemos y eso implica conversar, ¿cierto? Ser transparentes alrededor de cómo estamos trabajando, el tiempo que tenemos y todo lo que queremos hacer, cómo eso concuerda, ¿cierto? Porque al final no hay un único camino, ¿cierto? ¿Cuál es la complejidad? Y que nos invita a sentarnos, tomémonos un cafecito, conversemos, digamos, ven y Cami, vos cómo venís de tiempo, cómo están tus actividades, qué tanto estamos conectados, porque eso también nos ayuda a buscar, por ejemplo, esto de paretizar, ¿cierto? El 80-20, cómo nosotros nos enfocamos en generar valor pensando en un 20% que nos genera valor y no 80% de esfuerzo, que muchas veces es lo que hacemos, ¿no? Es al contrario. Entonces, ¿cómo somos conscientes también un poco de cómo trabajamos, cómo yo hago preguntas para conocer y entender la dinámica de equipo y cómo generamos acuerdos en común? Que esos acuerdos pueden ser acuerdos de comunicación, acuerdos de trabajo, como por ejemplo en la agilidad hay un marco muy conocido que se llama Scrum o Scrum, que es un marco para desarrollar proyectos y productos alrededor de la complejidad, de avanzar en ese camino y que nos da cierto orden, ciertas reglas, por decirlo de alguna manera, que nos ayudan a transitar sin caer en caos. Exacto. Gracias, Jader, porque creo que esto que acabas de traer pues, es muy importante y nos da paso también como a la siguiente dimensión al momento de poner en marcha nuestra estrategia de sostenibilidad. Bueno, como recapitulando, ya tenemos los objetivos, ¿cierto? Tenemos el equipo organizado, definimos acuerdos de trabajo. Ahora vamos a pensar justamente en hacernos conscientes de esa planificación adaptativa que tenemos que ir llevando, ¿no? Nos fijamos ciertos acuerdos de trabajo, fijamos ciertos roles, fijamos ciertos objetivos, pero constantemente vamos a ir evaluando sobre esos aprendizajes. Y para no detenerme mucho quizás en esta parte que, bueno, tiene que ver y hace más al proceso, vamos a ir a la siguiente fase, que es, bueno, pongámonos manos a la obra, ¿cierto? Entonces, ya en esta etapa siguiente vamos a ir a todo el proceso de ideación y experimentación justamente de las estrategias de sostenibilidad o de esas iniciativas con las que vamos a lograr esos objetivos, ¿no? Y bueno, justamente en este proceso pues, de experimentación hacemos siempre un llamado desde Coadilia. Bueno, vamos a tener un primer momento para entender bien cuál es el valor que estamos generando con esta propuesta que hacemos cuando pensamos en un producto o en un servicio a ofrecer.
¿cierto? ¿Cómo lo ponemos en marcha? En prototipos, pues, que impliquen la menor cantidad de esfuerzos, de recursos, entiéndase tiempo, la disponibilidad de nuestro equipo, la energía, recursos económicos, por supuesto que también. Entonces, vamos a poner en marcha justamente esos prototipos que nos permitan tener información del contexto, ¿cierto? Que nos permita medir, evaluar y constantemente tener el llamado a aprender. Claro, que es un movimiento muy del pensamiento Lean, ¿cierto? Y hay una metodología que se llama Lean Startup, que nos invita precisamente a cómo nosotros, a partir de un plan, porque aquí hay algo muy interesante, Cami, y es que a nuestro cerebro no le gusta andar a la incertidumbre, ¿cierto? Claro. A él les gusta muchísimo no tener respuestas, y cuando hablamos de, bueno, ¿y cómo vamos a seguir nuestro propósito si no tenemos donantes, si no tenemos presupuesto? Ahí es donde nuestro cerebro empieza como a hacer cortocircuito y se va tal vez a los extremos y entra en caos o se paraliza. Entonces, ¿cómo nosotros transitamos esa zona? Surfear la ola, que es montémonos en la ola, no podemos controlar las olas, pero sí podemos avanzar dentro de la ola, encima de la ola. Y una forma es pensamiento de Lean Startup, ¿cierto? Pensemos en ciclos cortos. Pensemos que el plan es un punto referencial como una fotografía actual, pero no necesariamente es algo estático porque puede cambiar. Puede ser que nosotros tengamos un plan muy estructurado y entre más tiempo le dediquemos a un plan, probablemente podemos generar más desperdicio en cuanto a tiempo, porque el plan puede quedar obsoleto en un mes, en 2 meses, ¿cierto? Entonces, pensar en una estrategia de un plan de un año es desperdicio en términos de Lean. Es incluir como muchas hipótesis que creemos que van a pasar, pero están en el futuro. Entonces, ¿cómo nosotros disminuimos riesgo? Una visión desde la agilidad es planifiquemos constantemente, cada mes, cada 2 meses, cada semana, porque eso nos da la capacidad de reaccionar y de ser adaptativos en términos de qué es lo que le gusta a las personas que le estamos ofreciendo nuestros servicios, por ejemplo, o qué productos o posibles servicios podrían ser como los que más les llaman la atención, porque eso nos da la posibilidad de aprender rápidamente y en el aprender rápidamente podemos evolucionar e iterar nuestras soluciones hasta que puedan ser algo monetizable, ¿cierto? Muchas veces tenemos mucho potencial, mucho conocimiento, pero no logramos cuantificarlo porque tal vez no somos conscientes de a quién le interesa. Entonces, algo tan simple como hacer un pequeño experimento de sondear alrededor de a quién le interesaría esto, quién pagaría por esto, por ejemplo, o qué segmento de público podríamos llegarle que tal vez estarían interesados. Claro, y aquí yo te hago una pregunta, Jair. O sea, si hablamos de experimentación, ¿tú qué dirías? ¿Cuánto tiempo nos debe llevar como ese poner a prueba el experimento? ¿Hablamos de una semana? ¿Hablamos de un mes? ¿De qué va a depender eso? Sí, es muy interesante esa pregunta porque muchas veces nuestro cerebro también lleva al experimento, pensar que un experimento tiene que ser exitoso porque da lo que nosotros queremos que pase. Entonces muchas veces conectamos un experimento con directamente la acción. Aquí lo que buscamos con la experimentación es, ojalá hagamos experimentos de minutos, de horas, de días, no más de días, una semana máximo, ¿cierto? Porque un experimento tiene que ser algo muy barato, algo muy rápido, muy fácil de descartar, porque el objetivo al final del experimento es poder ampliar nuestro umbral de conocimiento y aprendizaje, ¿cierto? Un experimento lo que hace es que valida una hipótesis de algo que nosotros creemos. Creemos que esto podemos venderlo. Creemos que podemos generar un ingreso acá. Entonces, un pequeño experimento que podríamos hacer es, ¿y qué tal si a partir de ahora vamos a ponernos un experimento de cómo hacemos nosotros para atraer un peso cada mes? Claro. Como en nuestros ingresos. Ese puede ser un pequeño experimento, ¿no? A partir de la experiencia, haber acompañado a una organización que, por ejemplo, trabaja en la conservación justamente y protección de ballenas del Pacífico, ¿cierto? Y tenían pues el interés de desarrollar un documental para generar concientización y, bueno, poder como justamente... sí, como generar este impacto no solamente en la sociedad, sino también a nivel de política pública. Entonces, la propuesta de ellos era, pues, hagamos un documental. Pero un documental resulta que implica un montón de recursos a disposición, en términos de dinero, del equipo mismo, de todo lo que iba a implicar eso en términos de planificación, ¿no? Entonces, la idea que ellos tuvieron en un principio es, bueno, pues además necesitamos que el documental sea sostenible, o sea, necesitamos que nos genere también esos ingresos para nuestra causa. Entonces, ¿cómo lo ponemos a marchar? Y bueno, en su momento la idea no fue, hagamos, o sea, videos incluso más chiquiticos que un videoclip, ¿cierto? De pequeños segundos y compartámoslo con el público que hoy ya tenemos, empresas, personas que se apasionan por nuestra causa y con ellos justamente vamos a tener esa información más cercana de qué tan dispuestos están
a pagar por esto que estamos ofreciendo o que surgió como una idea dentro de nuestra organización. Y creo que es muy importante como traer y hacernos conscientes justamente de eso, ¿no? Usualmente creemos que un experimento debe salir para ponerlo a prueba y que sea exitoso. Y pues asimismo ya nos estamos como limitando en la posibilidad de aprendizaje que tenemos como equipo para, bueno, justamente pensar en otras ideas a poner en marcha y que hagan justamente nuestra sostenibilidad. Bueno, pues yo creo que el tiempo aquí ya nos va haciendo. Pueden haber muchas otras posibilidades de seguir hablando, pero bueno, por el tiempo ya creo que vamos dejando hasta ahí. Queremos invitarles, esto es una conversación que recién inicia, para que sí sigan tomando cafecitos, para que nos busquen, para que miren el material que les estamos compartiendo ahí. Hay muchas otras como organizaciones que pueden inspirarnos también, ¿cierto? Que lo han hecho, que han transitado estos caminos y que han sido en este momento exitosos de manera sostenible. Entonces, esos referentes también nos inspiran mucho, nos ayudan a caminar hacia adelante, sí lo podemos hacer. Sí, y pues decirles que desde Cubadili justamente ese es nuestro propósito, es nuestra misión justamente, que es acompañar a las organizaciones en estos desafíos, y pues lo hacemos a través de distintos mecanismos, a través de cursos, de mentorías, pero también estamos constantemente generando herramientas, contenidos a disposición para que hagamos justamente comunidad, ¿no? Y que sea esa comunidad de aprendizaje la que nos lleve a entender cuáles son esas estrategias que quizás desde organizaciones sociales nos generan más valor y generamos también más valor. También, pues bueno, aprovechamos aquí en este espacio, ya que estamos hablando de sostenibilidad, para hacerles una invitación a que el jueves 2 de junio, o sea, mañana a las 12, se sumen a la mesa en la que Civic House va a estar compartiendo justamente una invitación a postular los proyectos para que hagan parte del Fondo Cívico, el cual es un proyecto que justamente está apoyando distintos proyectos y demás que tienen que ver como con tecnología cívica, con innovación, y desde el cual pues Civic House está ofreciendo la posibilidad de acompañarles con un capital semilla de $11,000, acompañamiento también en coach ágil desde Cubadili y desde transformación digital por parte de Wingu. Bueno, creo que eso es todo por hoy. Les agradecemos, quedamos en contacto, disponibles para seguir la conversación. Y bueno, quedan todas las redes y los materiales que están compartiendo en el chat. Si quedan preguntas, después las miraremos y les ahí vamos respondiendo también. Sigamos con la conversación y bueno, que sea una jornada de mucho aprendizaje. Muchas gracias y sigan disfrutando bastante de este FITS.